Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los fieles lo vamos a ver. Pienso en el escudo, se me endereza la piel. Hola futboleros, hola futboleras, vídeo nuevo para conocer al rival del Illueca en la Copa del Rey. Y es que esta semana vamos a ir conociendo los rivales de los equipos aragoneses en la Copa del Rey. Empezamos ayer con el rival del Real Zaragoza, hoy nos toca el rival del Illueca, que es el Real Club Deportivo de La Coruña, que actualmente está en segunda división y que visitará por primera vez, también por primera vez el conjunto de Illueca disputa la Copa del Rey, pues la localidad aragonesa. Y es que el año pasado el Illueca disputó por primera vez los playoffs de ascenso a segunda división B y la fiesta continúa, esta vez recibiendo a un grande de España. Y es que el Deportivo La Coruña, que ahora mismo está en segunda división como decíamos antes, fue fundado en 1906, ha disputado un total de 46 temporadas en primera, 41 en segunda división B 1 y en tercera 1. Actualmente está disputando su segunda temporada consecutiva en la categoría de plata, en la que este año no ha empezado nada bien, mejor dicho, ha empezado bastante mal. El año pasado disputó los playoffs, empezando como entrenador Nacho González, ex del Zaragoza, ya acabando la temporada José Luis Martí, y este año empezaba la temporada Anquela, lo sustituyeron y ahora está Luis César San Pedro. Muchos conocéis al Depor de la época del Super Depor, que la inició Arsenio Iglesias, la continuó Jacobo Irureta, en la que ganó una liga, 2 Copas del Rey y 3 Supercopas de España. Una de las Copas del Rey tan famosas fuera del centenario en el Bernabéu al Real Madrid. Disputa sus partidos en el Estadio Municipal de Riazor, aunque ahora por temas de patrocinio se llama Abanca Riazor. Abanca es un banco gallego, o la unión de varios bancos gallegos. Es un estadio de 32.900 espectadores, de los más grandes de la categoría de plata, junto a la Romareda, Martínez Valero del Elche y el Carlos Tartiere y el del Sporting de Gijón, el Molinón. Y va ahora mismo último, como les decía, no ha empezado bien la temporada, va colista y le está costando mucho arrancar. Esta última jornada perdió 2-0 en Extremadura y no pinta muy bien el equipo del Depor para irse de copas. Nos vemos en otro vídeo futboleros, hasta luego, adiós. Vamos chavales, mantengan la calma, vamos a salir de esta con nuestras armas. Nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase, vamos a sobrevivir. La Romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir. Si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir. Yo la Romareda